El olor a resina de pino y tierra mojada llenó el claro ceremonial lo suficientemente espeso como para gustar. Yo estuve de pie en el mismo borde de la multitud reunida donde la luz de la antorcha apenas alcanzaba. Mis dedos se retorcieron en la tela áspera de mi vestido prestado. Era demasiado apretado a través de los hombros, demasiado suelto en la cintura, un descarte de una de las hijas más afortunadas de las manadas, dado a mí con una mirada que decía, «Esto es caridad, no lo olvides». La ceremonia de apareamiento siempre caía en la primera luna llena después del equinoccio de otoño, cuando el velo entre lo que éramos y lo que podíamos llegar a ser se sentía más delgado. A mi alrededor, lobos y piel humana se apretaban, su emoción, una cosa viva que se movía por el claro como el viento a través de la hierba. Las mujeres jóvenes habían pasado semanas preparándose, su cabello trenzado con flores, sus vestidos cortados para halagar, su piel brillante con aceites que captaban la luz del fuego. Reían con el tipo de confianza que yo nunca había poseído, tocándose los brazos, susurrando predicciones sobre quién sería elegida. Yo no tenía tales ilusiones. Mi cabello, pálido como el trigo de invierno, solía decir mi madre antes de que dejara de decir casi cualquier cosa, colgaba lacio y sin estilo por mi espalda. Había intentado trenzarlo antes, sola en la pequeña habitación que ocupaba en el borde de la casa de la manada, pero mis manos habían temblado demasiado. La trenza se había deshecho antes de que siquiera saliera. Ahora solo me veía despeinada, olvidable, exactamente como siempre había sido. ¿Oíste? Una voz se elevó por encima del murmullo, aguda de emoción. Dicen que el Rey Demon busca una pareja esta noche. Una pareja real, no solo un arreglo político. Mi estómago se encogió al escuchar el nombre. Todo lobo dentro de 100 millas sabía de Demon Thornage, el rey alfa que había unificado las manadas dispersas del norte a través de una combinación de brillantez estratégica y poder crudo y aterrador. Él era la razón por la que teníamos paz en lugar de las constantes escaramuzas territoriales que habían definido mi infancia. Él también era la razón por la que la mitad de las hembras no apareadas en 5 territorios habían viajado aquí esta noche. Esperanza y hambre escritas en sus rostros pintados. Lo había visto una vez hace 3 años cuando vino a resolver una disputa fronteriza. Yo estaba acarreando agua del pozo, una de las interminables tareas asignadas a aquellos de nosotros sin estatus, sin familia digna de mención. Y lo había mirado para encontrarlo observándome solo por un momento. Sus ojos habían sido del color del humo y el acero, y habían pasado por mí de la misma manera que los ojos pasan por las piedras en un río. Notando mi existencia, luego pasando a cosas que importaban, había sentido esa mirada durante días después, el peso de ser vista y simultáneamente descartada. Él no elegirá a nadie de nuestra manada, dijo alguien más cerca ahora. Reconocí la voz. Celeste, la hija del Beta, hermosa y cruel en igual medida. Somos demasiado pequeños, demasiado insignificantes. Probablemente solo esté aquí por cortesía. Entonces, ¿por qué pidió la ceremonia completa? Otra voz, masculina esta vez. ¿Por qué no solo una visita formal? No escuché la respuesta. Los tambores habían comenzado. Ritmos profundos y resonantes que parecían pulsar al ritmo de mi corazón acelerado. La multitud se movió, los cuerpos se apretaron mientras todos intentaban obtener una mejor vista de la plataforma elevada en el centro del claro. Me encontré empujada más atrás, lo que me venía bien. Lo último que quería era ser notada, que la atención de alguien se posara en mi figura demasiado delgada, mi vestido prestado, mi completa falta de la confianza
que parecía venir tan naturalmente a todos los demás. Mi padre había sido un guerrero una vez antes de que la enfermedad se lo llevara. Mi madre había sido dulce y amable antes de que el dolor la vaciara y la dejara como un fantasma en su propia piel. Había crecido viéndolos desvanecerse, aprendiendo que el amor era otra palabra para la pérdida, que el apego significaba dolor inevitable. La manada nos había mantenido apenas por obligación al servicio de mi padre, pero nunca habíamos pertenecido. No realmente. Después de que mi padre murió, mi madre duró 2 inviernos más antes de que su corazón simplemente dejara de latir. La encontré una mañana, en paz en su sueño, finalmente reunida con lo que sea que hubiera perdido cuando él nos dejó. Tenía 16 años. La manada me permitió quedarme, pero me gané mi lugar a través del trabajo, cocinando, limpiando, remendando. Todo el trabajo invisible que mantenía a una comunidad funcionando. Me alimentaban. Tenía refugio. Era más de lo que algunos tenían. También era un tipo especial de soledad, estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente sola. Los tambores sonaron más fuerte. A través de los huecos entre los cuerpos, vislumbré la plataforma. Los ancianos de la manada estaban de pie en un semicírculo, sus rostros solemnes con el peso de la tradición. Y entonces apareció. Demon Thornage se movía como violencia contenida en piel, cada paso deliberado, controlado, como si estuviera calculando constantemente la cantidad exacta de fuerza necesaria para lograr sus objetivos. Era lo suficientemente alto como para tener que mirar a casi todos. Sus hombros anchos bajo una camisa negra que probablemente costaba más que todo lo que yo poseía. Su cabello era oscuro como la brea, peinado hacia atrás de un rostro que podría haber sido apuesto si no fuera tan severo. Pero fue su presencia lo que más me impactó. La forma en que el aire mismo parecía espesarse a su alrededor, carraspea la forma en que cada lobo en el claro sintió su llegada como un cambio en la presión atmosférica. Estaba acompañado por su círculo íntimo, 6 lobos cuyas reputaciones los precedían. Carraspea su beta, un hombre llamado Connor, con cicatrices que contaban historias de supervivencia. Su jefa de seguridad, una mujer llamada Vera, cuyos ojos no perdían nada. Otros cuyos nombres había oído susurrar con respeto y miedo. La ceremonia comenzará ahora, anunció la anciana Patricia, su voz resonando a través del repentino silencio. Como es tradición, las hembras no apareadas se presentarán. Nuestro invitado de honor observará, y si elige reclamar una pareja, lo hará de acuerdo con las antiguas leyes. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Este era el momento que todos habían estado esperando. El momento en que el rey Demon escanearía la multitud de rostros ansiosos y seleccionaría a alguien digno de estar a su lado. Alguien fuerte, hermosa, segura. Alguien que perteneciera a su mundo de poder y política. Alguien que no era nada como yo. Comencé a retroceder lentamente, pensando que podría deslizarme entre las sombras antes de que alguien notara mi ausencia. Pero la multitud se había vuelto demasiado densa, los cuerpos apretados. Estaba atrapada en mi lugar, obligada a presenciar mi propia irrelevancia. La presentación comenzó. Una por una, las hembras no apareadas se adelantaron, algunas audaces, encontrando su mirada directamente, otras recatadas, con los ojos bajos en una muestra de sumisión que probablemente era estratégica. Celeste se movió con gracia felina, su cabello oscuro reluciente, su sonrisa prometiendo cosas que ni siquiera podía imaginar. La expresión de Demon permaneció neutral, casi aburrida mientras las veía pasar. No dijo nada, no eligió a nadie.
La tensión en el claro se disparó con cada rechazo. Estas eran las hijas más finas de la manada, mujeres que habían sido preparadas desde el nacimiento para exactamente este tipo de momento, y él las estaba despidiendo con su silencio tan seguramente como si hubiera hablado en voz alta. Cuando la última se hubo presentado y regresado a la multitud, el rostro de la anciana Patricia mostró una cuidadosa confusión. Su Majestad, si ninguna de nuestras hembras no apareadas cumple con sus estándares. Yo no dije eso. Su voz cortó el aire como una cuchilla a través de la seda, tranquila, pero absolutamente inconfundible. Simplemente no la he visto todavía. El claro estalló en susurros. ¿Ella? ¿De quién estaba hablando? Todas las hembras elegibles ya se habían presentado. A menos que mi aliento se cortó cuando sus ojos recorrieron la multitud, metódicos y exhaustivos. En realidad nos estaba mirando al resto de nosotros, a los que estábamos en las sombras, a los que nunca habíamos esperado ser vistos. Su mirada se movió por los rostros descartando, buscando hasta que aterrizó en mí. El tiempo pareció fracturarse. Me sentí clavada bajo esa mirada gris plateada, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Seguramente estaba mirando a alguien detrás de mí, a alguien a mi lado. Seguramente tú, dijo, y la única palabra se extendió a través de la distancia entre nosotros con perfecta claridad. La de cabello pálido en la parte de atrás. Adelante. La multitud se abrió como el agua ante una piedra. Los rostros se volvieron hacia mí, algunos sorprendidos, algunos calculadores, algunos abiertamente hostiles. No podía moverme. Mis piernas habían olvidado cómo funcionar. Esto tenía que ser un error, algún tipo de broma cruel. No podía significar ahora. No en voz alta, pero absolutamente imperioso. El tipo de voz que esperaba obediencia y nunca había aprendido a aceptar nada menos. Mis pies se movieron sin consultar a mi cerebro. Un paso, luego otro. La multitud abriéndose ante mí con susurros que se sentían como pequeños cortes en mi piel. ¿Ella? ¿Por qué ella? ¿Qué ve en alguien tan...? No me permití terminar ese pensamiento. Mantengo mis ojos en el suelo mientras caminaba, incapaz de soportar el peso de todas esas miradas. La plataforma parecía a kilómetros de distancia. Mi vestido prestado de repente se sentía aún más raído. Mi cabello sin estilo, una marca de vergüenza. Cada paso era un recordatorio de lo completamente equivocado que era esto, de cómo no pertenecía a este momento, a esta historia. Llegué a la plataforma y me detuve, todavía incapaz de levantar la vista. Mis manos temblaban tan mal que tuve que juntarlas para ocultarlo. Mírame, más suave ahora, pero no menos imperioso. Forcé mi barbilla hacia arriba. Forcé mis ojos a encontrar los suyos. De cerca su rostro era aún más llamativo. Pómulos afilados, una mandíbula que podría haber sido tallada en granito, labios apretados en una línea que sugería que rara vez sonreía. Pero fueron sus ojos los que me retuvieron. No eran fríos como había esperado. Eran escrutadores, como si estuviera buscando algo específico y creyera haberlo encontrado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Mi garganta se sentía como papel de lija. «Elena», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Elena Whitmore». Algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento tal vez o satisfacción. «Elena Whitmore», repitió como si probara cómo se sentía en su boca. Luego a la anciana Patricia sin apartar la mirada de mí. «Esta es la elegida. Prepara la ceremonia de reclamo». El claro estalló en caos. El caos me rodeó como una tormenta viviente, pero no pude procesar nada de ello. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo que ahogaba las protestas, los susurros emocionados.
El sonido de la anciana Patricia tratando de restaurar el orden. Todo en lo que podía concentrarme era en la realidad imposible que tenía ante mí. Demon Thornage, Rey Alpha reclamándome como su pareja. Esto tenía que ser un error. Algún error cósmico que sería corregido en cualquier momento. Su Majestad. La voz de la anciana Patricia cortó mi espiral mental, tensa con una sorpresa apenas contenida. Quizás le gustaría tiempo para reconsiderar. Elena no tiene un linaje notable, ni entrenamiento en política de manadas. No recuerdo haber pedido una recitación de su currículum. El tono de Demon permaneció neutral, pero algo peligroso acechaba bajo la superficie tranquila. He tomado mi decisión. A menos que sugiera que no tengo derecho a elegir a mi propia pareja. La amenaza flotó en el aire, tácita pero perfectamente clara. El rostro de la anciana Patricia palideció. Por supuesto que no, Su Majestad. Estamos honrados. Simplemente quería asegurarme de que tuviera toda la información relevante. Tengo todo lo que necesito. Sus ojos todavía estaban en mí y me sentí despojada bajo esa mirada, como si pudiera ver cada inseguridad, cada momento de vergüenza y soledad que me había moldeado. Elena, ¿aceptas este reclamo? Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Aceptar? ¿Cómo podía aceptar algo que no entendía? ¿Por qué alguien como él elegiría a alguien como yo? No tenía sentido. Tenía que haber un ángulo que no estaba viendo. Una razón política que se aclararía más tarde. Hombres como Demon Thornage no elegían chicas rotas que vivían al margen de la sociedad de manada. Pero incluso mientras esos pensamientos corrían por mi mente, sentí algo más. Una pequeña y traicionera chispa de esperanza. ¿Y si esto era real? ¿Y si por una vez en mi vida estaba siendo elegida no a pesar de mi insignificancia, sino por razones que aún no podía comprender? Yo, mi voz se quebró, me aclaré la garganta, lo intenté de nuevo. Carraspea, acepto. Las palabras se sintieron como saltar de un acantilado al aire vacío. La expresión de Demon se suavizó casi imperceptiblemente, un apenas perceptible alivio de las líneas duras alrededor de su boca. Bien. Se volvió hacia la anciana Patricia. Completaremos la ceremonia esta noche antes de que la luna se ponga. Ten su habitación de preparación lista para ella. Luego se fue, alejándose con su círculo íntimo cayendo en formación a su alrededor, dejándome sola en la plataforma con todos los ojos en el claro fijos en mí. El peso de sus miradas era sofocante. Incredulidad, envidia, resentimiento, confusión, todo mezclado en una fuerza palpable que me erizaba la piel. Bueno, la voz de la anciana Patricia fue cortante, profesional, a pesar del shock aún evidente en sus ojos. Escuchaste al rey. Ven conmigo. La siguiente hora pasó en un torbellino de preparación ritualística que se sintió surrealista. Me llevaron a un pequeño edificio en el borde de los terrenos ceremoniales. Un lugar que había limpiado antes pero nunca había entrado como participante. Dentro 3 mujeres mayores esperaban, sus rostros cuidadosamente neutrales mientras me examinaban con los ojos críticos de quienes evalúan una propiedad valiosa. Me despojaron del vestido prestado sin ceremonia, y me quedé desnuda y temblorosa mientras sacaban un vestido ceremonial que solo había visto en dibujos. Blanco como la nieve fresca. Estaba hecho de una tela que parecía brillar a la luz de las lámparas, fluyendo como agua cuando lo levantaron. El vestido era hermoso de una manera que me dolía el pecho, demasiado hermoso para alguien como yo. Brazos arriba, instruyó una de las mujeres, y obedecí mecánicamente mientras me vestían. El vestido me quedaba perfectamente, lo que parecía imposible.
¿Cómo podían haber sabido mis medidas? A menos que, a menos que Demon lo hubiera sabido, a menos que lo hubiera planeado. La idea me mareó. Luego trabajaron en mi cabello, desenredándolo con más suavidad de la que esperaba, tejiéndolo en un patrón intrincado que dejaba mechones pálidos cayendo por mi espalda como una cascada. Alguien trajo aceites que olían a jazmín de noche y los aplicó en mis puntos de pulso, garganta, muñecas, la parte interna de mis codos. El aroma era embriagador, excitante, nada como el jabón simple que solía usar. A través de todo permanecí en silencio, sintiéndome como una muñeca siendo preparada para exhibición. Las mujeres trabajaron con una precisión eficiente, pero las sorprendí intercambiando miradas cuando pensaron que no las estaba viendo. Miradas que decían, ¿qué está pensando él? Y esto no puede durar. Listo, la mujer mayor retrocedió, examinando su trabajo con algo que podría haber sido satisfacción. Te ves apropiada. No fue exactamente un cumplido, pero lo aceptaría. Me vi de pasada en el espejo de metal pulido que trajeron y apenas reconocí a la chica que me miraba. Se veía etérea, de otro mundo, como algo de un cuento de hadas. Pero sus ojos, mis ojos, todavía estaban llenos del mismo miedo e incertidumbre que siempre habían vivido allí. El rey está esperando, dijo la anciana Patricia desde la puerta, y mi corazón se me subió a la garganta. La caminata de regreso al claro ceremonial se sintió como una marcha hacia la ejecución. Mis piernas se movían automáticamente, llevándome hacia adelante incluso mientras mi mente me gritaba que corriera, que me escondiera, que despertara de cualquier sueño o pesadilla que fuera esto. El vestido blanco susurraba contra mi piel con cada paso, un recordatorio constante de que esto estaba sucediendo. Esto era real. El claro se había transformado. La mayor parte de la multitud se había dispersado, dejando solo a los testigos esenciales, el liderazgo de la manada, el círculo íntimo de Demon y un puñado de otros cuya presencia era requerida por la tradición. Las antorchas habían sido dispuestas en un círculo alrededor de la plataforma, sus llamas proyectando sombras danzantes que hacían que todo se sintiera aún más irreal. Y en el centro de todo estaba Demon. Se había cambiado de ropa, la camisa negra informal reemplazada por un atuendo ceremonial formal que lo marcaba inconfundiblemente como lo que era, un rey. La tela era azul medianoche, casi negra, bordada con hilo plateado y patrones que representaban linajes de manadas y antiguas alianzas. Parecía algo salido de una leyenda, poderoso y remoto y completamente intocable. Sus ojos me encontraron inmediatamente mientras me acercaba, y algo en su expresión cambió. No del todo una sonrisa, pero un calentamiento, como si el invierno en su mirada hubiera reconocido la posibilidad de la primavera. Elena, dijo mi nombre como una bendición, extendiéndome una mano. Ven. Subí los escalones de la plataforma con piernas temblorosas, mi mano encontrando la suya antes de que pudiera pensarlo mejor. Su agarre era cálido, fuerte, firme. En el momento en que nuestras palmas se tocaron, lo sentí. Una sacudida de algo eléctrico que subió por mi brazo y se asentó en algún lugar detrás de mi esternón. Sus ojos se abrieron fraccionalmente, diciéndome que él también lo había sentido. La ceremonia de reclamo en sí era antigua, anterior a la historia escrita. La anciana Patricia nos guió a través de las palabras, promesas de protección, lealtad, sociedad. Las repetí con una voz que no sonaba como la mía, hiperconsciente de la presencia de Demon a mi lado. El calor que irradiaba de su cuerpo, la forma en que su pulgar trazaba patrones ausentes en el dorso de mi mano. Cuando llegó el momento del vínculo de sangre, un corte superficial en nuestras palmas,
presionadas juntas para que nuestra sangre pudiera mezclarse, esperaba dolor. En cambio, sentí solo calor extendiéndose por mis venas y una conciencia abrumadora repentina de las emociones de Demon sangrando a través del vínculo. Sorpresa, satisfacción y debajo de todo algo que se sentía casi como alivio. Por las viejas leyes y las nuevas, reclamo a Elena Whitmore como mi pareja, dijo Demon, su voz resonando por el claro con absoluta certeza. Ella es mía para proteger, mía para apreciar, mía para defender contra todos los que le harían daño. Que cualquiera que dispute este reclamo hable ahora. Silencio. Silencio pesado y cargado que me oprimía como un peso físico. Entonces está hecho. Las palabras de la anciana Patricia tenían la finalidad de una puerta que se cierra. Por la autoridad que me ha sido conferida, reconozco este vínculo. Elena Whitmore es ahora Elena Thornage, pareja del Rey Alfa. Elena Thornage, el nombre se sentía extraño, como probar la piel de otra persona. La ceremonia concluyó con intercambios rituales. La anciana Patricia nos presentó una copa ceremonial para beber. Testigos que se adelantaron para ofrecer su reconocimiento. A lo largo de todo, me moví como en trance, mis manos aún entrelazadas con las de Demon, el vínculo entre nosotros zumbando como una cuerda pulsada. No fue hasta que nos alejábamos de la plataforma, dirigiéndonos a la casa de huéspedes donde Demon y su gente se alojaban, que la realidad comenzó a derrumbarse sobre mí. Esto había sucedido. Yo estaba apareada con el Rey Alfa. Carraspea. Mañana dejaría el único hogar que había conocido, tal como era, y entraría en un mundo del que no sabía nada. Estás temblando. La voz de Demon era tranquila, solo para mí. Habíamos dejado a los demás atrás, tomando un camino que serpenteaba entre los árboles lejos de los edificios principales de la manada. ¿Tienes frío? No. La palabra salió más firme de lo que me sentía. Solo procesando. ¿Tienes miedo de mí? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Tengo miedo de todo esto. No entiendo por qué me elegiste. ¿Por qué reclamarías a alguien sin estatus, sin habilidades, sin... Detente. Nos detuvo, volviéndose para mirarme de frente, a la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. Sus facciones se veían más suaves, más humanas. ¿Quieres saber por qué te elegí? Asentí, sin confiar en mi voz. Hace 3 años, vine a tu manada para resolver una disputa territorial. Fue tedioso, predecible. 2 alfas pavoneándose por una franja de tierra que ninguno realmente necesitaba. Me estaba preparando para irme cuando te vi en el pozo. Sus ojos sostenían los míos, intensos e inquebrantables. Estabas cargando agua, tropezando bajo el peso de cubos que eran demasiado pesados para ti. Nadie ayudó, nadie siquiera te miró. Y cuando me viste observando, ¿sabes lo que hiciste? Sacudí la cabeza, el recuerdo borroso y distante. Te erguiste, levantaste la barbilla. No sonreíste ni suplicaste, ni intentaste llamar mi atención. Simplemente aguantaste con dignidad a pesar de todo. A pesar de ser invisible para tu propia manada, a pesar de llevar cargas que no estaban distribuidas equitativamente, no te rompiste. No te volviste amargada o cruel. Sobreviviste con tu amabilidad intacta. Su mano subió para acariciar mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo. He pasado 3 años buscándote, buscando a la chica de cabello pálido que se negó a ser disminuida por sus circunstancias. Mi aliento se cortó. Me recordaste. Después de un vistazo recuerdo todo lo que importa. Su voz bajó, más íntima.
Necesito a alguien fuerte a mi lado, Elena. No físicamente fuerte. Tengo guerreros para eso. Necesito a alguien lo suficientemente fuerte como para ver el sufrimiento y aún así elegir la compasión. Alguien que entienda lo que significa ser ignorado, invisible. Alguien que no se corrompa por el poder en el que está a punto de entrar. ¿Cómo puedes saber que no me corromperé? Susurré. No me conoces realmente. ¿O sí? Un atisbo de sonrisa jugó en sus labios. Sé que has pasado años sirviendo a una manada que solo te dio sobras y nunca te quejaste. Sé que lo has perdido todo. Ambos padres, tu lugar, tu sentido de pertenencia. Y sigues aquí, sigues luchando por existir en un mundo que intentó borrarte. Eso no es debilidad, Elena. Eso es acero envuelto en seda. Quería creerle. Quería Carraspea confiar en que yo era secretamente fuerte, que mi sufrimiento me había forjado en algo valioso en lugar de simplemente dejarme rota. Pero años de no ser nada, de no significar, Carraspea nada, no eran tan fácilmente reescritos. Voy a decepcionarte, dije, y odié la forma en que mi voz se quebró. Cuando te des cuenta de que soy solo yo, solo una chica que limpiaba y cocinaba y trataba de ser invisible porque era más seguro que ser vista. Entonces me decepcionarás. Lo dijo tan simplemente, tan objetivamente, que parpadeé sorprendida. Y yo te decepcionaré a ti. Lucharemos, lucharemos para entendernos. El vínculo no nos hace perfectos, Elena. Solo significa que enfrentamos nuestras imperfecciones juntos en lugar de solos. Algo en mi pecho se aflojó con esas palabras. El reconocimiento de que esto no sería un cuento de hadas, que se esperaba la lucha en lugar de ser una señal de fracaso. Se sentía más real que cualquier promesa bonita. No sé cómo ser una reina, admití. Bien. El mundo tiene suficientes reinas que creen saberlo todo. Su pulgar trazó mi mandíbula, un toque tan suave que me hizo picar los ojos. Necesito una pareja que haga preguntas, que desafíe las suposiciones, que vea a las personas de la forma en que tú las ves, como individuos dignos de ser notados, no solo piezas en un tablero. Nos quedamos allí a la luz de la luna, el vínculo entre nosotros zumbando con potencial, con posibilidad. Todavía tenía miedo, todavía estaba segura de que fracasaría de alguna manera, lo decepcionaría, me mostraría incapaz del papel que me había impuesto. Pero debajo del miedo, algo más se estaba agitando, algo que se sentía casi como esperanza. Ven, dijo Damon finalmente, su mano encontrando la mía de nuevo. Mañana Carraspea será largo. Debes descansar. Me llevó a la casa de huéspedes, a una habitación que había sido preparada para nosotros. La cama matrimonial, me di cuenta con una sacudida, aunque Damon pareció sentir mi pico de ansiedad. Duerme, Elena, dijo suavemente, ya moviéndose hacia la puerta. Eso es todo. Solo duerme. ¿A dónde vas? Tengo asuntos que atender con mi consejo. Volveré antes del amanecer. Hizo una pausa en el umbral, mirándome. Estás a salvo aquí. Nadie te molestará. Te doy mi palabra. Luego se fue, dejándome sola en una habitación demasiado grande, demasiado lujosa, demasiado todo. Yo, Carraspea, estuve congelada por un largo momento antes de finalmente hundirme en el borde de la enorme cama, mi vestido ceremonial amontonándose a mi alrededor como nieve. Elena Thornage, pareja del rey Alfa. ¿Qué Carraspea acababa de aceptar? Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el sonido distante de voces que se preparaban para la partida.
Por un momento desorientado pensé que estaba de nuevo en mi pequeña habitación en la casa de la manada, que el día anterior no había sido más que un sueño vívido. Luego vi el vestido ceremonial colgado de una silla, los muebles ornamentados. Sentí el sutil zumbido del vínculo en el borde de mi conciencia, y la realidad volvió a golpearme. Estaba apareada con Demon Thornage, y hoy dejaría todo lo que había conocido. La idea debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí un extraño entumecimiento, como si mis emociones se hubieran agotado durante la noche y me hubieran dejado hueca. Me senté lentamente, mi cuerpo adolorido por la tensión que había llevado incluso en el sueño, y encontré un conjunto de ropa de viaje dispuesto en el tocador. Práctica pero finamente hecha, de mucha mejor calidad que cualquier cosa que hubiera poseído. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «Adelante», llamé, mi voz áspera por el sueño. La mujer que entró era del círculo íntimo de Demon, Vera, su jefa de seguridad. Se movía con gracia depredadora, sus ojos oscuros evaluándome con la misma neutralidad cuidadosa que había visto en todos los demás que servían al rey. Era hermosa de una manera peligrosa, toda bordes afilados y poder controlado. «Buenos días, Su Majestad». El título se sintió como una bofetada. El rey solicita que se una a él para el desayuno antes de partir. He sido asignada para ayudarla a adaptarse a su nuevo papel. Adaptarse. Qué manera delicada de decir enseñarle cómo no avergonzarlo. «Gracias», logré decir, levantándome de la cama. Mis piernas se sentían inestables, pero las forcé a sostenerme. «Necesitaré solo un momento para vestirme». La expresión de Vera se suavizó casi imperceptiblemente. «Tómese su tiempo. Esperaré afuera». Me dejó sola y me vestí rápidamente con la ropa de viaje. Pantalones oscuros que me quedaban sorprendentemente bien, una túnica en verde bosque profundo, botas resistentes que eran de alguna manera exactamente de mi talla. Cada detalle hablaba de preparación, de que Demon había planeado este momento mucho antes de la ceremonia de anoche. La idea me produjo un escalofrío que no pude nombrar del todo. El desayuno se sirvió en un comedor privado y encontré a Demon ya sentado con Connor, su beta, y otros dos que reconocí de la ceremonia. Un hombre más joven llamado Julian, con una sonrisa fácil, y una mujer llamada Iris, cuyo cabello veteado de plata la marcaba como una de las ancianas de la manada. A pesar de su rostro relativamente joven, todos se pusieron de pie cuando entré, lo que se sintió absurdamente incorrecto. Estas eran personas de poder y estatus, y yo era yo, Elena. La voz de Demon atrajo mi atención, y vi algo cálido en su expresión que alivió la tensión en mi pecho. «Siéntate, necesitas comer». La comida en sí fue un borrón de alimentos ricos que apenas probé, mi garganta demasiado tensa por la ansiedad para tragar correctamente. Era hiperconsciente de cada movimiento que hacía, la forma en que sostenía mi tenedor, el sonido de mi masticación, si estaba comiendo demasiado rápido o demasiado lento. A mi alrededor, la conversación fluía sobre el viaje que se avecinaba, asuntos logísticos que no podía seguir, bromas internas entre personas que se conocían desde hacía años. Permanecí en silencio, sintiéndome como una intrusa en la vida de otra persona. «Estás callada». La observación de Julian cortó mis pensamientos en espiral. Su tono era suave, curioso más que acusador. Nerviosa por el viaje, entre otras cosas. Admití, agradecida por la pregunta directa. Más fácil de responder que de navegar las expectativas tácitas. «El Palacio del Norte puede ser intimidante al principio», dijo Iris, su voz con la calidez de alguien que entendía. «Pero te adaptarás
Y no estarás sola. Cuidamos a los nuestros. Los nuestros. Como si yo perteneciera, como si ya me hubieran absorbido en su círculo en lugar de ser una extraña impuesta entre ellos. ¿Cuánto dura el viaje? Pregunté, tratando de contribuir algo a la conversación. 3 días en carruaje, respondió Connor. Su rostro cicatrizado habría sido aterrador si no fuera por la amabilidad en sus ojos. 4, si el tiempo empeora, pararemos en puntos intermedios a lo largo de la ruta. Territorio neutral con alojamiento preparado para el viaje del rey. 3 días atrapada en un carruaje. 3 días de ser observada, evaluada, probablemente encontrada deficiente. La idea me revolvió el estómago. La mano de Demon encontró la mía debajo de la mesa, apretándome suavemente. A través del vínculo, sentí su conciencia de mi ansiedad, su intento de ofrecer consuelo. Ayudó marginalmente, sabiendo que al menos una persona en esta habitación no me estaba juzgando, no estaba esperando que yo fallara. Después del desayuno, me dieron 30 minutos para despedirme de la manada. Regresé a los terrenos principales para encontrar que una pequeña multitud se había reunido. No toda la manada, pero suficiente para que el momento se sintiera significativo. La anciana Patricia estaba al frente, su expresión cuidadosamente compuesta. Elena. Se acercó mientras yo me acercaba y vi algo complicado en su rostro. Culpa, tal vez, o arrepentimiento por todos los años en que había ignorado mi existencia. Nos haces honor con esta unión. La manada te desea lo mejor. Era una bonita mentira. La mayoría de la manada apenas sabía que yo existía, y los que sí lo sabían ciertamente no me habían deseado lo mejor, pero entendí la necesidad de mantener las apariencias, de presentar un frente unido, incluso cuando la verdad era mucho más desordenada. Gracias, anciana. Mantuve mi voz firme, formal. Siempre recordaré de dónde vengo. Me despedí de algunos otros, los trabajadores de la cocina con los que había pasado años, mujeres que habían sido amables de maneras pequeñas y olvidables. Me abrazaron y susurraron felicitaciones que se sintieron genuinas, aunque teñidas de incredulidad. Luego me encontré de pie frente a la pequeña cabaña donde mi madre había muerto, donde había pasado mis últimos años de infancia. Alguien más viviría aquí ahora. Alguien más dormiría en la cama estrecha que yo había ocupado. Miraría por la misma ventana por la que yo había mirado en noches interminables y solitarias. La idea debería haber dolido más de lo que lo hizo. En cambio, sentí solo una tristeza distante, como si lamentara algo que ya se había ido hacía años. Elena. La voz de Celeste vino de detrás de mí, y me di la vuelta para encontrar a la hija del Beta acercándose. Se veía tan hermosa como siempre, pero había algo frágil en su expresión. Felicidades, debes estar emocionada. Soy muchas cosas, dije con cuidado. Emocionada no es exactamente la palabra. Ella se rió, pero no contenía humor. No, supongo que no. Es extraño, ¿no? Todos nosotros pasamos nuestras vidas preparándonos para un momento como el de anoche. ¿Y tú? Se detuvo, pareciendo reconsiderar sus palabras. No estoy tratando de ser cruel, solo estoy tratando de entender. ¿Qué vio en ti? La pregunta no era del todo injusta. Yo me había estado haciendo la misma. No lo sé, admití. Quizás me lo diga algún día. Celeste me estudió por un largo momento. Algo cambió en su expresión. Te odié anoche. Quería arrancarte los ojos por tomar lo que debería haber sido mío o de alguien como yo. Hizo una pausa. Pero te ves aterrorizada, y me di cuenta de que no querría ser tú, ni por todo el poder del mundo. ¿Por qué no? Porque vas a ser expuesta. Cada debilidad, cada insuficiencia, cada momento de no estar a la altura, todo va a ser visible.
Al menos cuando yo fallo, es en relativa oscuridad. Me tocó el brazo brevemente, torpemente. Espero que lo sobrevivas. Espero que nos demuestres a todos que estamos equivocados. Luego se fue, dejándome con palabras que se sentían más honestas que cualquier bendición. El viaje hacia el norte comenzó con toda la ceremonia propia de la partida de un rey alfa. Me senté en un elaborado carruaje junto a Demon, observando por la ventana cómo el único hogar que había conocido desaparecía detrás de nosotros. El carruaje era lujoso, cojines de terciopelo, intrincados trabajos de madera, espacio suficiente para que ambos nos sentáramos cómodamente sin tocarnos. Sin embargo, sentí la presencia de Demon como el calor de una llama, imposible de ignorar. Háblame de tus padres. Su voz rompió el silencio que se había extendido durante la primera hora de viaje. Quiero saber de dónde vienes. La petición me sorprendió. Había esperado preguntas sobre mis habilidades, mi educación, mi capacidad para desempeñar el papel que me había impuesto. No esto, no una genuina curiosidad sobre las personas que me habían moldeado. Mi padre era un guerrero, comencé lentamente, los recuerdos aflorando como burbujas en agua estancada. Fuerte, valiente, el tipo de hombre sobre el que se escriben canciones. Sobrevivió a batallas que deberían haberlo matado, y luego una simple fiebre lo derribó en una semana. Tracé patrones en el asiento de terciopelo, sin mirar a Demon. Mi madre lo amaba tanto que cuando murió, parte de ella también murió. Intentó quedarse por mí. Sé que lo hizo, pero el dolor es implacable. Simplemente la desgastó hasta que no quedó nada. ¿Qué edad tenías cuando ella falleció? 16. Demon estuvo en silencio por un momento. Fue entonces cuando aprendiste a ser invisible. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Ser vista significaba ser vulnerable. Más fácil simplemente desvanecerse en el fondo, hacer el trabajo, mantener la cabeza baja, sobrevivir. Y sobreviviste. Finalmente lo miré, encontrando sus ojos grises fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Estoy aquí, ¿no? Sobrevivir no es lo mismo que vivir, Elena. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Tenía razón, por supuesto. Había estado sobreviviendo durante años, existiendo, aguantando, pero nunca viviendo realmente, nunca tomando riesgos, nunca esperando más, nunca creyendo que merecía más. ¿Y tú? Pregunté, necesitando desviar el foco de mi propio dolor. Uniste las manadas del norte. Eso no sucede sin pérdidas. Su expresión se oscureció, sombras moviéndose detrás de sus ojos. No, no sucede. Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no continuaría. Luego tenía 18 años cuando mi padre fue asesinado en una emboscada. Asesinado por asesinos de un Pax rival que pensaron que eliminarlo desestabilizaría nuestro territorio. Tenían razón. Debería haberlo hecho. Yo estaba inexperto, desprevenido, apenas un niño. Pero aprendí rápidamente que mostrar debilidad significaba la muerte. Y no solo para mí, para todos los que dependían de mí. Entonces te volviste fuerte. Me convertí en lo que necesitaba ser. Su mandíbula se tensó. Despiadado cuando fue necesario. Calculador. Hice alianzas a través de la estrategia y el miedo. Traje manadas a curar por la fuerza cuando la diplomacia falló. Hice cosas de las que no estoy orgulloso, Elena. Cosas que me costaron pedazos de mí mismo que nunca recuperaré. Escuché el peso en sus palabras, la carga de todas esas elecciones. Y ahora, ¿qué eres ahora? Cansado. La admisión pareció sorprenderle tanto a él como a mí.
cansado de ser el monstruo que todos necesitan que sea, cansado de gobernar a través del miedo. Quiero construir algo diferente, un reino donde la fuerza no solo signifique dominio, donde el poder se pueda usar para proteger en lugar de solo para conquistar. ¿Es por eso que me elegiste? ¿Porque crees que puedo ayudarte a construir eso? Te elegí porque cuando te miro, veo posibilidad, no el cinismo hastiado que viene de demasiado poder, no la ambición calculadora que mueve a la mayoría de las personas en mi mundo. Has estado rota y sigues siendo amable. Eso es raro. Extendió la mano por el espacio entre nosotros, sus dedos rozando los míos. Necesito eso. Mi reino necesita eso. La honestidad en sus palabras creó un dolor en mi pecho, un anhelo de que esto fuera real, de que yo fuera realmente capaz de ser lo que él necesitaba. Pero la duda persistía, susurrando que fracasaría, que el peso de sus expectativas me aplastaría. Viajamos a través de paisajes cambiantes, bosques que daban paso a colinas ondulantes, luego a terrenos más accidentados a medida que nos adentrábamos más en el territorio del norte. Por la noche nos detuvimos en puntos intermedios, posadas fortificadas que habían sido preparadas para la llegada del rey. Se me asignó mi propia habitación, Damon durmiendo en una cámara contigua, una cortesía que aprecié, incluso cuando parte de mí se preguntaba si significaba que ya se estaba arrepintiendo de su elección. La segunda noche, me desperté con ruidos de alboroto afuera, voces alzadas, el traqueteo de armas. Mi corazón martilló mientras me ponía una bata y me acercaba sigilosamente a la puerta, abriéndola para mirar al pasillo. Vera montaba guardia fuera de mi habitación, su postura alerta, pero no en pánico. Me miró de reojo. Solo un borracho causando problemas en la sala común. Nada de qué preocuparse. Debo quedarme en mi habitación, Su Majestad. Lo tenemos controlado. Pero oí la refriega intensificarse, su voz demoníaca cortando el caos con autoridad imperiosa. Antes de que pudiera pensarlo mejor, pasé junto a Vera, ignorando su protesta, siguiendo el sonido por la estrecha escalera hasta el piso principal de la posada. La escena que me recibió era un caos controlado. Un hombre, grande, apestando a alcohol, estaba siendo inmovilizado por Connor y Julian, pero seguía forcejeando, seguía gritando. La sangre le chorreaba por la nariz donde alguien lo había golpeado, y sus ojos estaban salvajes de rabia y miedo. No lo sabía, decía, las palabras arrastradas. No sabía que era la caravana del rey. Solo quería comida, algo de dinero. Sacaste un arma a mi gente. La voz de Damon era hielo. Eso no es un malentendido. Eso es una elección. Por favor. La bravuconería del hombre se desmoronó, reemplazada por una súplica desesperada. Tengo una familia, hijos. Mi esposa está enferma. No hemos comido en días. No es nuestro problema, dijo Connor secamente. Hiciste tu elección cuando nos amenazaste. Lo vi entonces. El momento en que la expresión de Damon cambió a algo más duro, más remoto, la máscara del rey despiadado poniéndose en su lugar. Iba a dar un ejemplo con este hombre. Probablemente lo haría ejecutar o encarcelar, porque eso es lo que hacían los líderes fuertes. No podían mostrar misericordia sin parecer débiles. Y al verlo suceder, sentí algo romperse dentro de mí. Una negativa a permanecer en silencio, a permanecer invisible mientras alguien sufría innecesariamente. Espera. Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía, cortando la tensión. Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia mí. Por favor, solo espera. La mirada de Damon encontró la mía y vi sorpresa allí junto con algo que podría haber sido curiosidad. Elena está desesperado. Avancé
cada paso requiriendo un coraje que no sabía que poseía. La gente desesperada toma decisiones terribles, pero míralo, está aterrorizado, no es realmente peligroso. Si hubiera querido matar, habría atacado primero, no se habría anunciado exigiendo comida. Aún así sacó un arma, dijo Vera con cautela. El protocolo exige. Sé lo que exige el protocolo. Miré a Demon, suplicando con mis ojos. Pero me dijiste que querías construir algo diferente. Un reino donde el poder protege en lugar de solo castigar. Aquí tienes tu oportunidad de hacerlo realidad. El silencio que siguió se sintió eterno. Me había excedido. Lo sabía. Había hablado fuera de lugar, lo había desafiado públicamente, probablemente acababa de humillarme frente a su gente más confiable. Pero no podía arrepentirme. No cuando la vida de un hombre pendía de un hilo. Demon me estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego se volvió hacia el prisionero. ¿Tu nombre? Robert, Robert Fenwick. Robert Fenwick, tienes mucha suerte de que mi pareja tenga un corazón más blando que yo. La voz de Demon permaneció dura, pero algo había cambiado. Esto es lo que va a pasar. Te dejaremos provisiones, suficiente comida para una semana y monedas para medicinas. Carraspea. A cambio, jurarás un juramento de lealtad a mi reino. Te presentarás en la guarnición del norte en 3 días, donde se te dará trabajo y vivienda para tu familia. Si no apareces, te encontraré. ¿Entendido? El rostro de Robert se arrugó de alivio tan profundo que fue casi doloroso de presenciar. Sí, sí, Su Majestad. Gracias. No me des las gracias a mí, dale las gracias a ella. Demon me hizo un gesto. Ella es la razón por la que saldrás vivo de aquí. Mientras Connor y Julian escoltaban a la hora sollozante Robert afuera para preparar sus provisiones, sentí el peso de múltiples miradas. Vera parecía impresionada a pesar de sí misma. Iris sonreía ligeramente como si acabara de pasar una especie de prueba. Connor parecía pensativo, reevaluando, pero era la expresión de Demon la que me retenía. Orgullo mezclado con algo más profundo, más cálido. Cruzó la habitación para pararse frente a mí, y cuando habló su voz estaba modulada solo para mis oídos. Eso fue muy valiente o muy tonto. Probablemente ambos, admití, mi coraje anterior desvaneciéndose ahora que el momento había pasado. Me desafiaste frente a mi gente. Lo siento. No debí haberlo hecho. No. Él cortó mi disculpa. No te disculpes por ser exactamente lo que necesito que seas, lo que este reino necesita. Su mano encontró mi rostro, inclinando mi barbilla para que tuviera que mirarlo a los ojos. Viste a alguien sufriendo y hablaste a pesar de que te aterrorizaba, a pesar de que pensaste que podría rechazarte por ello. Eso no es debilidad, Elena. Ese es el tipo de fuerza que cambia mundos. Algo cálido y frágil se desplegó en mi pecho. El comienzo de la creencia de que tal vez, solo tal vez, no me equivocaba al esperar. Llegamos al Palacio del Norte la tarde del 4.º día, y nada me había preparado para la realidad de lo que ahora sería mi hogar. El palacio se alzaba sobre el paisaje como algo de un sueño febril, todo de piedra oscura y torres imponentes, ubicado en un acantilado que dominaba un valle, extendiéndose interminablemente hacia montañas distantes. Era hermoso de una manera severa e intransigente, hablando de un poder que había resistido siglos de desafíos y había emergido intacto. La vista me apretó la garganta con una mezcla complicada de asombro y pavor. Hogar, dijo Demon en voz baja a mi lado, aunque no pude decir si lo decía como afirmación o pregunta.
El carruaje rodó por puertas flanqueadas por guardias que saludaron con precisión militar. Vislumbré a gente que interrumpía su trabajo para mirar mientras pasábamos. Sirvientes, guardias, nobles, quizás, todos observando con curiosidad indisimulada la nueva reina llegando por fin. Me pregunté qué veían cuando me miraban, si mi insuficiencia les resultaba tan obvia como a mí. Nos recibieron en el patio principal lo que parecía la mitad del personal del palacio. Un vertiginoso despliegue de rostros y nombres que no tenía ninguna esperanza de recordar. La jefa de limpieza, una mujer severa llamada Margaret, me examinó con el ojo evaluador de alguien que cataloga defectos. El mayordomo del palacio, un hombre mayor llamado Thomas, hizo una reverencia con perfecta formalidad que se sentía más como juicio que como respeto. Había consejeros, guardias, sirvientes, todos observando, esperando ver qué tipo de reina sería. Estoy segura de que está agotada por el viaje, dijo Margaret, su tono sugiriendo que debería estarlo. Le mostraré sus aposentos. El rey tiene reuniones que lo ocuparán el resto del día, así que tendrá tiempo para instalarse. Miré a Demon, quien asintió casi imperceptiblemente. Aquí se veía diferente, más alto de alguna manera, más distante, como si el peso de su corona se hubiera manifestado físicamente en el momento en que cruzamos a su territorio. La calidez de la que había visto destellos durante nuestro viaje había sido cuidadosamente guardada, reemplazada por la máscara de autoridad que usaba para su corte. «Te encontraré más tarde», dijo, pero se sintió como un despido. Margaret me guió por pasillos que parecían diseñados para intimidar. Vastos espacios con techos abovedados, paredes revestidas con retratos de gobernantes de rostro severo de épocas pasadas, suelos tan pulidos que podía ver mi reflejo en la piedra. Subimos escaleras y atravesamos pasillos hasta que estuve completamente perdida. Finalmente, nos detuvimos ante una puerta ornamentada que Margaret abrió con evidente orgullo. «La suite de la reina», anunció. Las habitaciones más allá eran impresionantes. Una sala de estar con ventanas del suelo al techo con vistas al valle. Un dormitorio más grande que toda la cabaña en la que había crecido. Un baño privado con una bañera en la que cabían 3 personas cómodamente. Todo estaba hecho en tonos crema y oro con toques de azul intenso que recordaban los colores ceremoniales de Demon. Era hermoso. También era completamente extraño. «Su guardarropa estará listo para mañana», continuó Margaret, moviéndose por el espacio con eficiencia enérgica. «Necesitaremos que la vistan adecuadamente. Por supuesto, la ropa con la que llegó es adecuada para viajar, pero no para la corte». La pausa antes de adecuada decía mucho sobre lo que realmente pensaba. Las comidas se sirven en el gran salón, aunque como reina puede tomarlas en privado si lo prefiere. Su horario será determinado por... «Espere». Levanté una mano, abrumada por la avalancha de información. «Lo siento, pero necesito... ¿Puedes simplemente mostrarme dónde están las cosas? Lo básico. Todo lo demás puede esperar». La expresión de Margaret sugirió que nada podía esperar, pero interrumpió su sermón. «Muy bien, Su Majestad. La cuerda de la campana aquí llamará a sus asistentes personales. Tendrá 3 asignadas a usted. Se presentarán en breve. Su sala de estar se conecta con las habitaciones del rey a través de esa puerta, aunque permanece cerrada a menos que se abra desde cualquiera de los lados. ¿Necesita algo inmediatamente?» «No, gracias. Solo necesito tiempo para pensar». Después de que Margaret se fue, me quedé de pie en el centro de esas hermosas e impersonales habitaciones, y me sentí más sola de lo que había estado en años. Al menos en mi antigua vida, había entendido mi lugar. Aquí estaba a la deriva en el lujo,
ahogándome en expectativas que no sabía cómo cumplir. Me acerqué a las ventanas, apoyando la frente contra el cristal frío. El valle de abajo se estaba sumergiendo en la noche. Las luces comenzaban a brillar en el pueblo distante que apenas podía distinguir. Gente allí abajo viviendo vidas ordinarias, sin saber que encima de ellos una chica que había pasado su vida invisible, ahora se suponía que era su reina. Un golpe en la puerta me hizo girar. Adelante. 3 mujeres jóvenes entraron, cada una vestida con la librea de sirvienta del palacio. Hicieron una reverencia al unísono, y la más alta, una mujer con piel morena cálida y ojos amables, habló primero. Su Majestad, soy Sara. Estas son Beth y Lily. Hemos sido asignadas como sus asistentes personales. Dudó, luego añadió con más dulzura. Estamos aquí para ayudarla a adaptarse. Lo que necesite, incluso si es solo alguien con quien hablar, estamos a su servicio. Había una calidez genuina en su voz, y sentí que parte de la tensión en mi pecho se aliviaba. Gracias. Yo no estoy segura de por dónde empezar. Para eso estamos aquí. Beth, más joven, con el cabello rojo recogido en una práctica trenza, sonrió alentadoramente. ¿Por qué no empezamos por lo simple? ¿Ha comido? El viaje fue largo, debe estar hambrienta. Me trajeron comida, me ayudaron a bañarme y a cambiarme a un camisón que se sentía como llevar nubes. Hablaron mientras trabajaban, no de política ni de expectativas, sino de cosas pequeñas. El gato del palacio que aterrorizaba al personal de la cocina. El guardia que cantaba ópera cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Cosas humanas normales que hacían que este lugar vasto e intimidante se sintiera marginalmente menos extraño. ¿Me dirás algo con honestidad?, pregunté mientras se preparaban para irse por la noche. ¿Qué dice la gente de mí? Las 3 intercambiaron miradas. Finalmente Sara respondió. Tienen curiosidad, confusión en su mayoría. Nadie esperaba que el rey eligiera una pareja de fuera de las familias nobles. Hay rumores, por supuesto. Algunos dicen que debió haberlo embrujado, otros que es un movimiento político que nadie entiende todavía. ¿Y tú qué piensas? Sara me miró directamente a los ojos. Creo que el rey eligió exactamente a quien quería elegir. Y creo que cualquiera que la juzgue antes de haberla conocido es un tonto. Ella sonrió. Deles tiempo, Su Majestad. Deje que vean quién es usted realmente. Después de que se fueron, intenté dormir, pero me encontré inquieta. La cama era demasiado suave, la habitación demasiado silenciosa, mi mente demasiado ruidosa con ansiedades. Finalmente, alrededor de la medianoche, me rendí y me envolví en una bata, saliendo a la sala de estar. Las luces se derramaban por debajo de la puerta que conectaba con las habitaciones de Demon. Él todavía estaba despierto entonces. Antes de que pudiera convencerme de lo contrario, llamé suavemente. Adelante. Abrí la puerta para encontrarlo en un escritorio cubierto de papeles, todavía vestido aunque se había quitado la chaqueta formal. Levantó la vista al verme entrar, la sorpresa parpadeando en sus facciones. Elena, ¿pasa algo? No podía dormir. Dudé en el umbral, de repente insegura. Lo siento, no debí haberte molestado. No me estás molestando. Dejó su pluma, prestándome toda su atención. Entra, por favor. Sus habitaciones eran más oscuras que las mías. Todo de madera y cuero y verdes profundos, inconfundiblemente masculinas. Me senté en el borde de una silla cerca de su escritorio, apretando mi bata a mi alrededor. ¿Cómo encuentras tus aposentos?, preguntó. Hermosos, abrumadores. Sigo esperando que alguien se dé cuenta de que ha habido un error y me pida que me vaya. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios.
No hay errores, sin embargo. Imagino que hoy fue difícil, siendo exhibida, escudriñada por todos. Carraspea. Margaret cree que mi ropa de viaje es inadecuada. Dije, intentando un tono jocoso. Sospecho que en general me considera inadecuada. Margaret piensa que todo el mundo es inadecuado. Es parte de su encanto. Él se recostó en su silla, estudiándome. Pero no viniste aquí para hablar del personal. ¿Qué te preocupa realmente? Luché por encontrar palabras para la ansiedad que me revolvía en el estómago. No sé cómo ser lo que ellos necesitan, lo que tú necesitas. Todos aquí tienen expectativas y ni siquiera entiendo cuáles son, y mucho menos cómo cumplirlas. Entonces no carraspea, intentes cumplir sus expectativas. Lo dijo tan simplemente como si fuera obvio. Cumple las mías, que son, sé tú misma. Sé la mujer que defendió a un extraño desesperado incluso cuando le aterrorizaba. Sé honesta, sé amable, sé obstinada cuando importa. Se levantó de su escritorio, acercándose a donde yo estaba sentada. La corte intentará moldearte en lo que ellos creen que una reina debería ser. Recatada, decorativa, políticamente astuta en todas las formas que sirvan a sus intereses. No los dejes. Carraspea. Eso es fácil para ti decirlo. Naciste en este mundo, lo entiendes. Entiendo el poder, corrigió. Eso no es lo mismo que entender a la gente. Tienes algo que yo nunca he poseído, la capacidad de ver más allá del estatus y la jerarquía, la humanidad que hay debajo. Eso es lo que este reino necesita, Helena. No otro político jugando. Una reina que realmente se preocupe por la gente a la que sirve. Sus palabras aliviaron algo en mí, aunque la duda todavía persistía en los bordes. Y si fracaso, si te avergüenzo, entonces lo resolveremos juntos. Me extendió la mano y después de un momento de vacilación, la tomé. Me puso de pie, su pulgar trazando círculos en mi palma, en un gesto que se estaba volviendo familiar. Necesito que entiendas algo. Este vínculo va en ambos sentidos. Yo te elegí a ti, sí, pero tú también me elegiste a mí. Aceptaste este reclamo sin saber nada de mí excepto mi reputación y rumores. Eso requirió coraje o desesperación. Dije en voz baja. No tenía nada que perder. Tenías que perderte a ti misma. Tu integridad, tu amabilidad, esas cosas valen más que cualquier corona. Su mano libre subió al acariciar mi rostro y sentí el vínculo entre nosotros pulsar con calidez. No te mentiré, las próximas semanas serán difíciles. La corte te pondrá a prueba, te cuestionará, buscará debilidades. Pero yo estaré aquí y también los demás. Connor, Vera, Iris, no estás sola en esto. Quería creerle. Quería Carraspea confiar en que de alguna manera podría navegar este nuevo mundo sin perderme en el proceso. Su presencia ayudaba, la sólida realidad de él, la fuerza tranquila que irradiaba de él, incluso en estos momentos privados. Quédate, susurré, sorprendiéndome a mí misma. Solo por un rato, no quiero estar sola esta noche. Algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso a la comprensión, luego a una ternura que me dolía el pecho. Claro. Nos movimos al sofá cerca de su chimenea, sentándonos lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Me contó historias sobre el palacio, sobre el consejero que una vez soltó pollos en la sala del trono como protesta contra una política agrícola, sobre el invierno de hace 3 años cuando todo el sistema de agua se congeló y los nobles se vieron obligados a usar orinales como plebeyos. Cosas pequeñas,
cosas humanas que hacían que este lugar intimidante se sintiera real en lugar de mítico. Debí haberme quedado dormida en algún momento porque me desperté horas después para encontrarme acurrucada contra el pecho de Demon, su brazo alrededor de mí. La luz temprana de la mañana se filtraba por las ventanas. Él todavía estaba dormido, su rostro relajado de una manera que nunca había visto mientras estaba despierto. Se veía más joven así, menos agobiado, casi vulnerable. Me permití tener ese momento, memorizando la sensación antes de extraerme cuidadosamente y regresar a mis propios aposentos. Tuve el tiempo justo para lavarme y vestirme antes de que Sara llegara con el desayuno y noticias que me revolvieron el estómago. El rey ha convocado una sesión formal de la corte para esta tarde, dijo, dejando una bandeja de comida por la que de repente no tenía apetito. Su presentación oficial como reina. Todos estarán allí, todas las familias nobles, el consejo asesor, representantes regionales. Margaret dice que necesita usar las joyas formales de la corona y ¡alto! Levanté una mano, el pánico subiendo por mi garganta. No estoy lista para eso. Llevo aquí un día. No conozco el protocolo. Yo, Su Majestad. La voz de Sara era suave pero firme. No tiene elección. La presentación es tradición requerida. El rey no puede presentar oficialmente a su pareja a la corte sin la ceremonia. Por supuesto, porque nada en este mundo podía ser simple o privado. Cada paso tenía que ser público, presenciado, juzgado. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preparación que se sintió como ser vestida para la batalla. Margaret apareció con un vestido tan elaborado que requirió 3 personas para ponérmelo. Azul zafiro profundo con bordados plateados. Una cola que se extendía detrás de mí por metros. Las joyas de la corona eran aún peores. Piezas pesadas que se sentían como grilletes disfrazados de decoración. Un collar con zafiros del tamaño de mi pulgar. Pendientes que tiraban de mis lóbulos. Y finalmente, una tiara que Margaret colocó en mi cabeza con la gravedad de alguien que corona a un monarca. Perfecta, declaró, retrocediendo para evaluar su trabajo. Parece una reina de pies a cabeza. Me miré en el espejo y vi a una extraña. Alguien jugando a disfrazarse con ropa demasiado fina, llevando joyas demasiado preciosas, fingiendo ser algo que nunca sería realmente. La chica de cabello pálido que había acarreado agua y fregado suelos estaba completamente oculta bajo capas de seda y zafiros. Parece una impostora, susurré. Parece que pertenece aquí, replicó Sara con firmeza. Ahora, vamos, el rey está esperando. La sala del trono era aún más intimidante de lo que había imaginado. Un vasto espacio con techos altos, paredes revestidas con estandartes que representaban a cada manada de la Alianza del Norte. Y estaba llena de gente, cientos de ellos, todos vestidos con sus mejores galas, todos girándose para mirar mientras yo entraba del brazo de Demon. Él lucía magnífico con el atuendo ceremonial completo, cada centímetro el rey que su reputación afirmaba. Pero cuando me miró, vi calidez en sus 2 ojos que afirmó mis piernas temblorosas. Solo respira, murmuró. Estoy aquí mismo. La ceremonia en sí fue formal, impregnada de tradiciones que no entendía. Demon me presentó a la corte, recitando mi nombre completo y linaje, escaso como era, y declarándome su pareja elegida y legítima reina. El consejo asesor se adelantó para reconocer el vínculo, cada anciano ofreciendo su aceptación formal con diversos grados de entusiasmo. Luego vino la parte que había estado temiendo, las presentaciones individuales. Una por una,
Las familias nobles se acercaron para presentarse y ofrecer su lealtad. La mayoría fueron educados, formales, sus verdaderos pensamientos ocultos detrás de máscaras cortesanas. Pero capté los sutiles desaires, las pausas que hablaban más fuerte que las palabras, las evaluaciones que me encontraban deficiente. Lady Victoria Ashford, anunció el mayordomo, y una mujer deslumbrante se acercó, toda cabello oscuro y pómulos afilados, luciendo un vestido que probablemente costaba más que el presupuesto anual de mi antigua manada. Hizo una reverencia con perfecta gracia, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Su Majestad, dijo, dirigiéndose primero a Demon. Puedo decir qué sorpresa fue esta unión. Todos nos habíamos preguntado quién podría ser digno de nuestro rey. Su mirada se deslizó hacia mí y vi la calculadora allí. Y aquí está usted, de la manada Whitmore, ¿verdad? Me temo que no estoy familiarizada. Un territorio más pequeño. La implicación era clara. Pequeño, insignificante, por debajo de la atención. La antigua yo se habría encogido bajo esa mirada. Habría murmurado algo autocrítico y se habría desvanecido de nuevo en la invisibilidad. Pero pensé en Robert, desesperado y peligroso hasta que se le mostró compasión. Pensé en las palabras de Demon. Sé obstinada cuando importa. De hecho, Lady Ashford, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Éramos pequeños, pero he aprendido que la importancia no se mide por el tamaño del territorio. A veces, las manadas más pequeñas producen los lobos más fuertes. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, seguido de algo que podría haber sido respeto a regañadientes. Hizo una reverencia de nuevo, más profunda esta vez, y siguió adelante. Más familias siguieron, y con cada interacción sentí que me adaptaba al papel, no convirtiéndome en otra persona, sino encontrando formas de ser yo misma dentro de estas extrañas nuevas limitaciones. Cuando Lord Garrett cuestionó mi falta de educación formal, lo reconocí honestidad, pero señalé que había aprendido otras lecciones valiosas. Cuando Lady Michelle sugirió que debía estar abrumada por mis nuevas responsabilidades, estuve de acuerdo alegremente y dije que esperaba aprender de aquellos con más experiencia, una respuesta que desarmó su condescendencia al negarme a verlo como un ataque. A través de todo, sentí la presencia de Demon a mi lado, firme, solidaria, orgullosa de una manera que se filtró a través del vínculo y me dio un coraje que no sabía que poseía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las presentaciones terminaron. Demon se dirigió a la corte con un discurso sobre la unidad en el futuro, sobre la fuerza encontrada en lugares inesperados. Apenas escuché las palabras, demasiado concentrada en mantenerme erguida, en mantener la compostura hasta que pudiera escapar de este foco de atención. Mientras salíamos de la sala del trono, Connor se puso a nuestro lado. «Bien hecho, Su Majestad», dijo en voz baja. Victoria Ashford ha estado tratando de posicionarse como reina durante años. Acaba de hacerle saber que ese barco ha zarpado. No estoy segura de que eso fuera sabio, admití. Hacerme una enemiga en mi primer día. No te hiciste una enemiga. Estableciste que no te dejarás manipular. Hay una diferencia. Él sonrió. Además, ella respeta la fuerza. Acabas de ganarte más de su consideración de lo que años de servicio habrían logrado. De vuelta en mis aposentos, finalmente sola después de que Sarah y las demás me hubieran ayudado a quitarme el vestido ceremonial y las joyas, me desplomé en el sofá y me dejé sentir el peso total del agotamiento. Me dolían los pies, me palpitaba la cabeza donde la tiara había presionado, y me dolía la cara de mantener una compostura cuidadosa durante horas. Un golpe en la puerta que conectaba.
Elena, ¿puedo pasar? Sí. Damon entró. También se había cambiado su atuendo formal por algo más cómodo. Me miró, tumbada elegantemente en el sofá, probablemente con el cabello revuelto, y sonrió. Sobreviviste, dijo. Apenas. Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Hiciste más que sobrevivir. Te mantuviste firme frente a algunas de las personas más astutas políticamente del reino. Me impresionó. Estaba aterrorizada. Lo sé, eso es lo que lo hizo impresionante. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazándose. Gracias por intentarlo. Sé que hoy fue difícil. Apoyé mi cabeza en su hombro, permitiéndome este momento de vulnerabilidad. ¿Siempre va a ser así? Todos mirando, juzgando, esperando que falle. Al principio sí, pero mejorará. Se adaptarán a ti, comenzarán a ver más allá de sus preconcepciones, y tú mejorarás en navegar sus políticas. Presionó un beso en la parte superior de mi cabeza, suave e inesperado. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. Acabas de demostrarlo. Quería creerle, y quizás por primera vez estaba empezando a hacerlo. Las semanas que siguieron se desdibujaron en una cascada de lecciones, reuniones y una cuidadosa navegación de la política de la corte que me dejó exhausta pero lenta y sorprendentemente más confiada. Sarah, Beth y Lily se convirtieron en mis anclas, enseñándome protocolo, advirtiéndome sobre qué nobles observar con cuidado, ayudándome a decodificar el lenguaje sutil de la corte, donde todo significaba tres cosas a la vez. Margaret siguió siendo severa, pero comenzó a ofrecer aprobación a regañadientes cuando lograba las tareas correctamente. Thomas, el mayordomo, empezó a escucharme cuando hacía sugerencias sobre asuntos domésticos. Incluso el consejo asesor, inicialmente escéptico de cada una de mis palabras, comenzó a reconocer que yo aportaba perspectivas que nunca habían considerado. Aprendí que ser reina no se trataba de perfección. Se trataba de aparecer, intentar, estar dispuesta a admitir cuando no sabía algo y aprender de quienes sí sabían. Pero el verdadero cambio ocurrió en los momentos más tranquilos, lejos del escrutinio de la corte. Damon y yo caímos en un ritmo. Las mañanas las pasábamos en reuniones separadas, él con asesores militares y representantes regionales, yo con Margaret y el personal de la casa, o asistiendo a sesiones del consejo para aprender cómo funcionaba realmente el reino. Las tardes a menudo nos encontraban juntos, caminando por los terrenos del palacio o revisando informes lado a lado. Las noches eran nuestras, cena en privado, conversaciones que iban desde la política hasta la filosofía y las pequeñas absurdidades de la vida diaria. El vínculo entre nosotros se profundizó naturalmente, sin fanfarrias. Aprendí que a Damon le gustaba el café negro y demasiado caliente, que tenía una debilidad por los pasteles de limón que nunca admitiría públicamente, que a veces se despertaba de pesadillas sobre fallar a su gente y necesitaba una presencia tranquila más que palabras. Él aprendió que yo pensaba mejor mientras me movía, que no soportaba el sabor del vino que a todos los demás les encantaba, que necesitaba las ventanas abiertas incluso en invierno, porque los espacios cerrados me hacían sentir atrapada. Nos estábamos conociendo, construyendo algo real debajo de la estructura formal de nuestra unión política. 2 meses después de mi llegada, surgió una crisis que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Llegaron informes de una enfermedad que se propagaba por los distritos bajos de la capital, una fiebre que atacaba rápidamente y golpeaba con más fuerza a niños y ancianos. El Consejo Asesor convocó sesiones de emergencia, debatiendo medidas de cuarentena
y asignación de recursos con un desapego clínico que me ponía la piel de gallina. Necesitamos aislar los distritos afectados, argumentó Lord Garrett. Evitar que el contagio llegue a la ciudad alta. Eso es condenar a la gente a morir sin ayuda, dije, mi voz cortando el debate. El consejo se volvió para mirarme, y sentí el familiar aleteo de ansiedad, pero lo superé. Los distritos bajos no tienen los recursos médicos para manejar esto solos. Necesitan apoyo, no aislamiento. Con respeto, Su Majestad, interrumpió Lady Victoria, su tono sugiriendo que no sentía respeto en absoluto. Los recursos médicos son finitos. Debemos priorizar. Priorizar a los más vulnerables, interrumpí. Niños, ancianos, personas que no pueden defenderse por sí mismas. Miré a Demon, deseando que entendiera. ¿No se supone que la fuerza protege eso? Algo cambió en su expresión. Se volvió hacia el consejo. La reina tiene razón. Enviaremos equipos médicos inmediatamente. Nuestros mejores curanderos, suministros adecuados. Nadie se quedará atrás por ser pobre o impotente. Lord Garrett parecía listo para discutir, pero Connor habló. Yo mismo lideraré el primer equipo. Podemos movilizar a la gente en 1 hora. Yo también iré, dije. La habitación estalló en protestas. Demasiado peligroso, no apropiado para una reina. Riesgo innecesario. Pero me mantuve firme. Voy. Esta es mi gente ahora. No les pediré que enfrenten esto solos mientras yo me siento segura detrás de los muros del palacio. Demon me estudió por un largo momento. Luego, en voz baja, iremos juntos. Los distritos bajos no se parecían en nada al palacio. Calles estrechas, edificios abarrotados, el olor a demasiada gente viviendo en demasiado poco espacio. Pero incluso en crisis vi comunidad. Vecinos ayudándose unos a otros, compartiendo lo poco que tenían, cuidando a los hijos de los demás mientras los padres trabajaban. Establecimos una estación médica en un antiguo almacén y yo trabajé junto a los curanderos, buscando suministros, consolando a familias asustadas, tomando las manos de niños enfermos mientras sus padres intentaban no desmoronarse. El trabajo fue duro, a veces desgarrador, pero se sintió real de una manera que ninguna otra cosa había tenido desde que me convertí en reina. Al tercer día, una joven madre se me acercó, delgada, agotada, sosteniendo a una niña pequeña febril contra su pecho. «Por favor», susurró. «Mi hija lleva 2 días enferma. No come, no bebe». Tomé a la niña con suavidad, sintiendo su piel ardiente. «Le ayudaremos, lo prometo». La llevé a donde trabajaban los curanderos, quedándome cerca mientras la examinaban. Le administraban medicamentos, le traían agua. La madre miraba con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué?», finalmente preguntó. «¿Por qué la propia reina vendría aquí? ¿Arriesgarse por gente como nosotros?» «Porque importan», dije simplemente. «Su hija importa. Cada persona en este reino importa, sin importar dónde viva o cuánta riqueza tenga». Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Luego me tomó la mano, apretando fuerte. «Gracias, no solo por la medicina, por vernos». La noticia se extendió por los distritos. La reina que había bajado de su palacio, que trabajaba junto a los plebeyos, que sostenía a los niños enfermos, y no parecía importarle que pudiera manchar su ropa o arriesgar su salud. Cuando finalmente nos fuimos 1 semana después, la gente llenó las calles, no vitoreando ni celebrando, solo observando con expresiones que reconocí. La mirada de aquellos que habían sido invisibles finalmente siendo vistos. De vuelta en el palacio, estaba exhausta, probablemente expuesta a 1 docena de contagios,
y más feliz de lo que había estado en meses. «Estás loca», dijo Vera, pero sonreía. «Valiente, pero loca». «Es exactamente lo que este reino necesitaba», corrigió Iris. «Alguien que recuerda lo que es ser impotente». Esa noche, sola en los aposentos de Demon, después de haberme bañado y cambiado, lo encontré de pie junto a la ventana que daba al valle. Se volvió cuando entré y algo en su expresión me cortó la respiración. «He estado haciendo esto mal», dijo en voz baja. «Durante años pensé que la fuerza significaba distancia, que preocuparse demasiado te hacía débil, te hacía vulnerable a la manipulación. Así que mantuve a todos a distancia, tomé decisiones basadas en la lógica y la estrategia, me convencí de que eso era suficiente». «Demon, déjame terminar». Cruzó hacia mí, tomándome las manos. «Me mostraste algo estas últimas semanas. Le mostraste a todo el reino algo. Que la verdadera fuerza no se trata de dominio o control. Se trata de tener poder y elegir usarlo con compasión. Caminaste por esos distritos sabiendo que podías enfermarte, sabiendo que podría ser peligroso. Y fuiste de todos modos porque la gente necesitaba ayuda. Ese es el tipo de reina que no sabía que necesitábamos. El tipo de pareja que he estado buscando sin darme cuenta. Mis ojos me escocieron con lágrimas que me negué a dejar caer. Solo estaba haciendo lo que me parecía correcto. Lo sé, esa es exactamente mi idea. Su pulgar trazó mi pómulo, suave y reverente. Me enamoré de ti lentamente. Primero con la posibilidad de quién podría ser. Luego con quién realmente eres. Obstinada, compasiva, valiente de maneras que todavía estoy aprendiendo a reconocer. Me desafías, me haces querer ser mejor, construir algo digno de proteger en lugar de solo mantener el poder. Las palabras se asentaron sobre mí como una bendición, como volver a casa después de años de vagar. «Yo también te amo», susurré. «Aunque eres exasperante y a veces demasiado seguro de que tienes razón y trabajas demasiado». Me besó entonces, cortando mi lista de quejas con labios que fueron suaves al principio, luego más profundos, más seguros. El vínculo entre nosotros se encendió brillante y cálido, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. Los meses que siguieron trajeron sus propios desafíos, maniobras políticas, disputas territoriales, el interminable trabajo de gobierno, pero los enfrentamos juntos. Demon aprendió a escuchar perspectivas más allá de su círculo íntimo. Yo aprendí a confiar en mi propio juicio, a hablar cuando importaba, a liderar no pretendiendo ser algo que no era, sino siendo auténticamente yo misma. La corte se ajustó. Algunos nobles siguieron siendo escépticos, pero ni siquiera ellos podían negar los resultados. Mejora de las condiciones en los distritos bajos, mejor comunicación entre regiones, políticas que protegían a los vulnerables mientras mantenían la estabilidad. Nunca sería la reina que esperaban, pero me estaba convirtiendo en la reina que necesitaban. Connor se convirtió no solo en el beta de Demon, sino en mi amigo, enseñándome estrategia mientras respetaba mi enfoque diferente. Vera, inicialmente distante, se transformó en un afecto genuino y una feroz protección. Iris sirvió como mentor y confidente, ayudándome a navegar las complejidades de la política de la manada. Sarah, Beth y Lily siguieron siendo mi punto de referencia diario. Las personas que me veían no como una reina, sino como Helena, que se reían conmigo de errores estúpidos y celebraban pequeñas victorias.
Un año después de la ceremonia de apareamiento, Damon y yo estábamos en el balcón del palacio con vistas al valle. Era otoño de nuevo, la estación en que nos conocimos cuando todo había cambiado. Debajo de nosotros se estaban realizando los preparativos para el Festival de la Cosecha, y podía oír risas, música, los sonidos de gente celebrando. ¿Te arrepientes alguna vez?, pregunté, apoyándome en él, de elegir a alguien que no venía con conexiones, ni ventajas políticas, nada más que complicaciones. Todos los días, dijo, y le di un codazo brusco. Él se rió, un sonido que había aprendido a arrancarle más fácilmente ahora. Estoy bromeando. Elena, mira lo que hemos construido. Mira lo que tú has construido. Las clínicas médicas en cada distrito, los programas educativos, los consejos donde la gente común puede expresar sus preocupaciones directamente a los líderes. No solo te convertiste en reina, transformaste lo que significa ser reina. Lo transformamos, corregí. No podría haber hecho nada de eso sin que tú creyeras en mí primero. Quizás, pero te di la oportunidad. Tú la hiciste importante. Me giró para mirarlo, sus ojos grises cálidos en la luz que se desvanecía. Ya no eres invisible, Elena Thornage. Nunca lo serás de nuevo. Todo el reino te ve ahora. Ve lo que yo vi ese día en el pozo. Alguien digno de ser notado, alguien digno de ser elegido, alguien extraordinario escondido a plena vista. Me puse de puntillas para besarlo, saboreando la verdad en sus palabras. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era nada, que no significaba nada, que ser vista era lo mismo que ser herida, pero me había equivocado. Ser vista, verdaderamente vista, era cómo encontrabas tu lugar. La chica que había estado al borde de una ceremonia de apareamiento, segura de que permanecería invisible, había encontrado su voz, había encontrado su lugar, había encontrado que la fuerza venía en formas inesperadas, y a veces el mayor poder era simplemente negarse a dejar que el dolor te volviera cruel. Yo era reina, yo era amada, yo era exactamente quien necesitaba ser, y yo estaba